Mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad. Escribía anuncios para una marca de coches. Recuerdo que la gama iba desde el coche sencillo y accesible hasta la berlina de semilujo, cubriendo todas las etapas intermedias. Utilitarios que comprar con la primera nómina, berlinas con maletero para familias con hijos o deportivos biplaza para la crisis de los 40. Aquella gama incluía todos los estados de la vida adulta, desde la incorporación al mercado laboral hasta la jubilación. Solo faltaba el coche funerario. La vida en términos publicitarios era algo predecible, fiable, ordenado, tranquilo y aburrido. Quizá la antítesis de la vida misma, pero eso no parecía importar. Hoy, algunas décadas más tarde, aquel orden ha desaparecido. El coche que me corresponde por mi rango de edad no me interesa en absoluto. Tampoco podría pagarlo. Aquella organización social ha desaparecido desintegrada. Las vidas ya no son las vidas que nos prometieron. Es cierto que aquella promesa política nunca llegó a materializarse, que dejó más vidas en los márgenes de las que jamás llegaron a disfrutar de ella. Pero la desintegración del social va más allá del fallo de un modelo concreto de organización. Es la descomposición de la nación misma de organización, la desaparición de la idea de lo social como algo ordenado. Esta es la historia de esa desaparición. Esa descomposición es un proceso relativamente reciente. Supone una ruptura con la tradición, o por lo menos con la tradición que heredamos de la Ilustración. Uno de los principales mitos ilustrados era que la función de la política era generar una sociedad ordenada en la que cupieran todas las vidas. Al menos todas las vidas occidentales. Y ese orden se soportaba en la ecuación isomorfa mundo igual a conocimiento, igual a trabajo, igual a educación, donde cada uno de los 4 componentes se da una expresión de una misma estructura. Que lo que lo fundamentara fuera la razón, la historia o la cultura dependía del pensador y de su propuesta. Todo comenzó con una cosmogonía, que el universo obedece a leyes. Seguramente nadie ha influido tanto en la comprensión de la realidad y su devenir político como Newton con la postulación de las leyes del movimiento. El universo no es un caos azaroso, ni una estructura divina inaccesible, sino que responde a leyes, absolutas y universales a las que podemos acceder por medio de la razón.
Esta idea tuvo una influencia capital en Kant. La traduciría a un modo de conocimiento, la ciencia moderna, sí, pero sobre todo la trasladaría a la condición humana. Si el universo es un todo armonioso fundamentado en la ley, también debería serlo la sociedad. Había empezado quizá el mayor esfuerzo jamás realizado por ordenar la sociedad y las vidas que la componen. El universo se declaró está estructurado por leyes que rigen hasta el último rincón, incluso su pasado y su futuro. A partir de ese momento, la ciencia emprendió un extraordinario ejercicio de investigación, encaminado a descubrir las leyes que regían el mundo. Todo sería catalogado y clasificado. La ciencia, espejo teórico del mundo, trasladaría ese marco normativo a todos los ámbitos terrenales. La economía dejó de ser una rama de la política para ser asimilada por la ciencia y sus métodos. Se definirían la propiedad y el trabajo y sus rendimientos como modo básico de organización social. La sociedad sería dividida en clases y el gobierno en poderes. La ciencia se convirtió en el principal motor de generación de riqueza. El crecimiento económico empezó a depender cada vez más del conocimiento. Occidente aprendió a transformar el mundo mediante la tecnología. Nuevos inventos, máquinas más poderosas de las que jamás habría soñado, revolucionaron el trabajo. Había nacido la industria. Por primera vez, el trabajo se emancipó de las condiciones ambientales, ya no dependía de las estaciones. El día se fraccionó en 24 periodos de 1 hora. En las plazas públicas el reloj sustituyó al campanario. Apareció la jornada laboral reglada. Habría 1 hora de entrada y otra de salida. Habría días lectivos y días festivos. Habría proyecciones de carrera profesional y escalafones jerárquicos laborales. La educación sufrió una transformación paralela. A medida que los conocimientos que generaba la ciencia se tornaban imprescindibles para el trabajo, la escuela se encargaría de impartirlos. La misma ordenación que se aplicó en el entorno laboral se aplicó en el educativo. Se implantó lo que se llamó la Escuela Republicana Francesa, con la misma división horaria del trabajo y las horas ocupadas en cada una de las disciplinas que describían el mundo. Todos los estudiantes aprenderían los mismos contenidos y los mismos plazos. Como colofón, todos los humanos tendrían derechos universales supuestamente inalienables.
Existía un continuo entre el mundo y el conocimiento que lo describía, y existía un continuo entre estos y los ámbitos laboral y educativo. El principio normativo que regía el universo, la ley como fundamento de orden y estructura, sería el mismo que regiría el conocimiento. Y serían leyes los principios normativos del trabajo y la educación, los derechos y obligaciones laborales y educativas recogidos en los distintos códigos civiles. La ecuación isomorfa que ordenaría el mundo se había completado. En teoría, el esquema era perfecto. Un mundo ordenado acogería una sociedad ordenada. La armonía sería universal. Paradójicamente, transformar la sociedad en un todo ordenado nunca será un proceso ordenado. Hubo inmensas resistencias. Por parte de quienes, partidarios del antiguo régimen, estaban dentro del orden anterior, las monarquías absolutas y la cristiandad. Y por parte de quienes siempre estuvieron fuera de todo orden, las mujeres, las personas racializadas, el nuevo lumpenproletariado, los excluidos por diversidad funcional o neurodivergencia, los y las menores de edad, los animales no humanos, el medio ambiente. Pero mientras los primeros conspiraban por derrocar ese orden nuevo, los segundos luchaban por ampliarlo. Hubo revoluciones, decapitaciones y masacres. Hubo huelgas, propuestas callejeras y represión. Guerras civiles, guerras coloniales y guerras mundiales. Contrarrevoluciones, golpes de estado y revueltas. Hubo fosas comunes, progromos y bombas atómicas. La historia bélica de Occidente desde la primera revolución inglesa hasta hoy se puede leer como una gran guerra de conquista de ese orden hipotético que surge con aquella formulación de las leyes del movimiento. El desmantelamiento del proyecto social ilustrado empezó con otra revolución en la física teórica. El universo se rige, sí, por leyes, pero las partículas que lo constituyen no. El universo subatómico no responde al orden normativo. Ya no hay leyes universales, solo principios. El orden del universo, si lo hay, se nos escapa. La aparición de la física cuántica a comienzos del siglo XX es la primera gran grieta en la ecuación que había gobernado Occidente durante más de 2 siglos.
Pero a diferencia de la primera gran revolución en la física, las leyes de Newton, no hay nadie capaz de traducir a un modelo social los nuevos caminos abiertos por Planck. Se desmorona la continuidad entre el mundo y el conocimiento, entre lo que hay y lo que somos capaces de describir. Y sin esa continuidad, nada justifica su equiparación con el trabajo y la educación. La isomorfia entre los órdenes de la ecuación que había ordenado el mundo desde la Ilustración había desaparecido. La ecuación ya no será el muro de contención social de un mundo ordenado. El cosmos ya no será el espejo en el que se refleje lo humano. Liberada de la atadura del mundo como principio de orden, la ciencia, erigida en el modo de conocimiento hegemónico e impulsada por una tecnología ya omnipotente, comienza un proyecto extraordinario de construcción de la realidad. Nada será inmune a ese proceso de transformación. El planeta, sus habitantes y sus vidas, incluso la subjetividad de los seres humanos, todo estará mediado por la tecnología, cuando no producido. Nada responderá a lo que era, sino a lo que puede ser. Nada, ni siquiera nosotros mismos, es entendido como acabado, definitivo. Todo es susceptible de ser intervenido, mejorado. La realidad pasa a ser un laboratorio de pruebas. El mundo deja de ser interpretado como cambiante para ser considerado cambiable. La ecuación colapsa en un único término, lo factible, lo que puede ser hecho. Humanos y máquinas, cogidos de la mano, formamos un ejército planetario con una tarea descomunal por delante: construir una nueva realidad. Una tarea inacabable, inabarcable. Nos hemos condenado a nosotros mismos a hacer sin fin, y a hacerlo además al ritmo de las máquinas con las que convivimos. Esa construcción de la realidad, sin más referencia que el propio conocimiento, no sigue orden alguno, o mejor dicho, obedece al desorden de la secuencia caótica de los avances de la ciencia, en función de sus hallazgos y del valor que ella misma les otorga. Si tras la primera revolución de la física el conocimiento se convirtió en el motor de la riqueza, tras esta última, el conocimiento y la riqueza mutan en una y la misma cosa. La tecnología y la economía unifican sus fines. El binomio ciencia-economía establece el marco normativo, define lo que puede y lo que debe ser hecho. Legisla y ejecuta. La ley ya no es un absoluto cuyos límites son marcados por el universo o la razón. Al contrario, el límite de la ley es lo tecnológicamente posible y económicamente viable. La gran ola desreguladora que comenzó en el último cuarto del siglo pasado ha convertido todo en contingente, susceptible de intervención humana. Las regulaciones financieras, laborales, educativas, medioambientales dejan de ser marcos ordenadores para convertirse en estímulos del hacer.
La idea de armonía universal se nos ha quedado pequeña, superada por la potencia de la síntesis economía-tecnología. Mientras tanto, sometido el todo al caos de lo factible, al antojo de un hacer desmedido, el mundo ha terminado por reventar. Si la Declaración de Derechos Universales fue el colofón de aquel proyecto ilustrado, el desastre climático es el epítome del caos de la construcción del mundo. Ahora que llego al fin de mi vida laboral, miro a mi alrededor y no veo por ninguna parte aquella berlina familiar que me correspondía. Y mucho menos el biplaza para cuarentones. No he cumplido con el plan que el marketing tenía preparado para mí. Lo que podría entenderse como un ejercicio de libertad, haber escapado de aquel determinismo social, quizá no lo sea tanto. Es imposible saber si mi vida es el resultado de mis propias decisiones o el reflejo del mismo desorden general al que están sometidas todas las vidas, humanas o no, al capricho de lo que puede ser hecho.
teoría política se convierte en una ciencia histórica, más ocupada de entender las transformaciones pasadas y sus implicaciones que de plantear órdenes capaces de superar la dialéctica economía-tecnología.